El libro de Ruth comienza indicándonos que la historia se sitúa durante el tiempo en el que gobernaban los jueces en Israel. Para que entendamos un poquito más la historia, debemos recordar que pues después de que Moisés saliera de Egipto con el pueblo para ir hacia la tierra prometida, que era lo que Dios le había prometido a Abraham, Moisés y toda una generación no entraron en esa tierra prometida. Pero Josué, el líder que siguió después de Moisés, y una generación nueva, pues son los que sí entraron. Antes de entrar, Moisés le vuelve a recordar la ley al pueblo y les recuerda que pues hay un pacto que hicieron con Dios. Y en ese pacto pues hay bendiciones y hay maldiciones. Si se mantienen cerca de Dios, pues les iba a ir bien en todo. Sin embargo, si se alejaban de Dios, como sus padres lo habían hecho, entonces pues Dios iba a quitar sus bendiciones y pues ahora sí que les iba a tocar lo que les iba a tocar. Cuando el pueblo entró a la tierra prometida, que pues ya vemos en esa parte de la historia, pues ya se encuentra ocupada, entonces parte del trabajo que tenían que hacer los israelitas pues era sacar a esos intrusos de ahí. El problema es que el pueblo de Israel pues entra en un círculo vicioso, y eso es lo que vemos en el libro de Jueces. Entra en un círculo vicioso en donde pecan, un pueblo los oprime y Dios los salva. Pecan, un pueblo los oprime y Dios los salva. Y pecan y ahí vamos otra vez, ¿no? ya entendieron el punto, ¿no? Así sucesivamente se fueron. En todo el libro de Jueces ese es el patrón que vemos. Pecan, los oprimen y ahí viene Dios al rescate. Entonces Dios elige a ciertas personas que sirvan como jueces sobre Israel. Y estos jueces tenían la tarea de mantener, digamos, en raya o en línea a los israelitas. Y también tenían la tarea de, pues ahora sí que, pues sacar a los intrusos de la tierra prometida. Entonces aquí lo que vemos es que desgraciadamente termina el libro de Jueces con un versículo, pues que era un tanto, pues triste, ¿no? Después de que vemos este ciclo una y otra vez, si alguien tiene todavía abierto ahí en Ruth, lean el versículo antes de que empiece Ruth. El último versículo de Jueces. ¿Qué dice? Antes de que empiece Ruth. El 1. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Ok, entonces, ¿cómo termina Jueces? Cada quien hace lo que se le pega la gana, en pocas palabras. Y lo próximo que se nos comienza a narrar en la Biblia es esta historia de Ruth, en donde el pueblo de Israel está sufriendo por causa de una hambruna. ¿Coincidencia? Aquí tal vez nos llegamos a preguntar, ¿no? Pues si esta hambruna tal vez es consecuencia de haberse alejado de Dios nuevamente, o si la hambruna pues tal vez es simplemente una consecuencia natural. Pero yo creo que esta pregunta, pues aunque a simple vista es válida, pues creo que está un tanto mal ubicada, porque a final de cuentas no hay tal cosa como una hambruna natural. Todo lo malo que sucede en este planeta es a consecuencia del pecado y la muerte que la humanidad dejamos entrar en Génesis 3. Entonces no hay tal cosa como una hambruna a consecuencias naturales. Aquí el autor de Ruth no nos indica si esta hambruna es una consecuencia pues del constante rechazo de Israel a Dios. Pero lo que sí nos deja en claro es que Elimelech, en lugar de buscar la ayuda de Dios para esta hambruna, ¿qué es lo que hace? Junta a su familia y se sale del pueblo en donde está a buscar otro pueblo en donde alimentar a su familia por sus propios medios. Se van a Moab. Ahora esto creo que pues es algo en lo que estamos muy familiarizados en nuestra cultura, ¿a poco no? Mexicanos se van a Estados Unidos buscando mejorar su vida. Guatemaltecos vienen a México con la misma idea. Chilenos se van a Argentina. Haitianos se van a la República Dominicana. Todos estamos migrando a todos lados en el planeta para mejorar la situación. Y a final de cuentas, pues no siempre funciona esa situación, ¿no? Estas mudanzas realmente son aventarse un volado. A muchos les va bien, pero hay muchos que sí les va pues bastante mal. La realidad es que no sabemos si al mudarnos las cosas van a mejorar o van a empeorar. El texto aquí irónicamente nos indica que Belén, que es en donde ellos están, que Belén significa ¿qué? Casa de pan. Casa de pan. ¿Qué es lo que le pasó a Belén? Se comió el pan. Se quedó sin pan. Se quedó sin pan. Hay una hambruna. Irónicamente la casa de pan no tiene pan.
Y esto es lo que provoca que Elimelech se vaya a vivir a los campos de Moab con su familia. Ahora, así como a veces es irónico que los mexicanos, que a veces echan pleito con los gringos, de todas maneras se van allá a ganar dólares, lo mismo sucede tal vez de ironía entre Elimelech yéndose a Moab. ¿Por qué? Porque hay varias cosas en la Biblia que se nos menciona acerca de los moabitas, en donde pues hay un conflicto, quiera o no, con Israel. Por lo menos hay 3 cosas que no son muy buenas ahí con los moabitas. ¿Alguien recuerda de dónde descienden los moabitas? No. De la hija de Lot y de Lot. Ahí se echaron un momento Monterrey. Si recuerdan esa historia, Lot y su familia son rescatados de la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué es lo que hacen las hijas saliendo de ahí? Echarse su papá. Emborrachan al papá y diría, che, se lo echaron. Y cada quien se embaraza del papá. De ahí vienen los moabitas. Ya de ahí, pues sabemos, es una situación de por sí ya desagradable, ¿no? Ante los ojos de Dios. Él los rescata de Sodoma y Gomorra, los saca de Sodoma, pero aparentemente no puede sacar Sodoma de las hijas de Lot. Pero ese no es el único problema. El segundo problema está en que cuando Israel comienza a entrar a la tierra prometida, los hombres de Israel comienzan a prostituirse con las mujeres moabitas y ellas los llevan a adorar a sus dioses. Ahí en Números 25 del 1 al 3 dice: mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab, y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses, y así Israel se unió a Baal de Peor y encendió la ira del Señor contra Israel. Entonces, allá van 2 cosas que no vemos muy agradables de los moabitas. Tercero, yéndonos ahora sí al libro de Jueces que está antes de Ruth. En Jueces 3 se nos describe un pleito bastante intenso entre Israel y Moab. Eglón era el rey de Moab y Ahod era pues un libertador de Israel que humilló a Moab por cómo mató al rey Eglón. ¿Alguien se acuerda de esa historia un poco? ¿De cómo lo mató? Ni idea, nunca la oí. No. Exactamente. Eso fue. Ahod pide hablar con el rey de Moab. Lo revisan que no vaya a traer pues algún arma, pero lo están revisando del lado pues izquierdo porque pues asumen que Ahod pues es ahora sí que diestro como pues casi la mayoría. Pues ven que ahí no hay espada, pero oh sorpresa, Ahod es zurdo. Y no le revisaron el otro lado. Entonces cuando se presenta con el rey, pues ¿qué es lo que hace? Saca la espada, se la entierra. Nos dice de la historia ahí en Jueces, de hecho bastante gráfica, que el rey estaba tan gordo que literalmente se traga toda la espada cuando se la entierra. Y de hecho hasta se le sale toda la popó de ahora sí que la traspasada que le dio. Entonces imagínense, pues ahora sí los moabitas encontrando al rey todo muerto y hecho popó ahí en su lugar, ¿no? Entonces, la tensión que hay entre Israel y Moab no es pues no es muy buena. La relación que han tenido nunca ha estado en buenos términos. Y ese es el contexto histórico con el que entramos al libro de Ruth. Una familia israelita se muda a Moab. Justo después de todo esto que acabamos de ver, se mudan hacia Moab. Tal como decía el último versículo de Jueces, cada uno hace lo que se le ocurría, cada uno hace lo que se le parecía bien a sus propios ojos. ¿Y qué es lo que se le ocurre a Elimelech? Pues a él le parece bien irse de Belén y meterse con este pueblo que estaba lejos de Dios. Ahora, como sabemos por la historia, años después, Belén es el lugar en donde va a salir el rey David. Y más adelante es donde va a nacer otro personaje importante, Jesús, que es el Salvador nada más de toda la creación entera. Ahora, para el lector israelita, para un judío leer esto, le describe un problema el libro de Ruth. Elimelech se está yendo de la tierra prometida hacia la tierra de los enemigos. Y consecuencias terribles pasan cuando el pueblo de Dios se va de la tierra que Dios les dio a otro lugar. Por ejemplo, en una hambruna, Abraham se fue de la tierra prometida y se fue a Egipto. Y en Egipto casi violan a su esposa Sara. Cuando Jacob se fue por una hambruna de donde estaba a Egipto, Israel acabó esclavizado 400 años. Era una mala idea, a final de cuentas, estarse yendo
de donde se les había prometido que tenían que estar. Entonces, como ven, Israel en su historia entendía que era una mala idea irse de la tierra prometida por una hambruna. Desgraciadamente lo entendían, pero no les servía de mucho, porque en lugar de buscar a Dios para ayudarles con esta ayuda, ¿qué es lo que hacen? Pues buscan solventarse ellos solos. Creo que va un poco de la mano con lo que Baldo nos estaba diciendo hace rato en lo de las ofrendas. Ahora, eso es para el problema para el lector judío. ¿Pero qué hay para el lector cristiano? De hecho, para nosotros esta historia representa un problema más grande, porque el nacimiento de Jesús depende de que esta familia se vaya de Moab y regrese a la tierra de Judá. ¿Por qué? Porque Ruth es madre de Obed, que fue padre de Isaí, que fue padre de David, que fue rey de Israel, y es de quien desciende Jesús. Si esta familia se queda en Moab, no hay Salvador. Con esto en mente, con esa tensión de que, pues ahora sí que de qué pasará en esta historia, es que vemos a Elimelech yéndose de Belén, la casa de pan, sin pan por el momento, ¿no? ¿Y a dónde se va? Pues se va a Moab. Esto es más o menos unos 112 a 160 kilómetros de distancia, depende de la ruta que tome, pero igual pues es aproximadamente una semana de viaje caminando. Hay que acordarnos que no hay carros en ese entonces, entonces había que caminar el tramo. Elimelech y su familia llegan a Moab y nos dice el texto que ahí se quedaron. Y hasta ahí llega la historia de Elimelech. ¿Qué nos dice que le pasa a Elimelech? Se muere, hasta ahí llegó. Entonces aquí empezamos a tener tensión en la historia, porque ¿qué va a pasar? Como digo, para el que es cristiano, pues sabemos que de esta familia desciende Jesús. Y entonces es ese suspenso de ¿cuándo se van a regresar a la tierra prometida? Se están muriendo todos aquí rápido, ¿no? Y después nos dice incluso el texto que los hijos también se mueren. Nada más queda ahí Noemí. Aquí el teólogo John Goldingay pregunta algo que creo que es interesante, ¿no? Si empezamos a tratar de entender pues tal vez la psicología de la mente de Elimelech aquí, ¿no? ¿Será que tal vez muere Elimelech de un corazón roto, de un sentimiento de fracaso como el sostén de su familia, con ahora sí con un sufrimiento de vergüenza por tener que abandonar su granja en la tierra prometida y quedarse sin nada? La depresión puede matar a alguien fácilmente, pero no sabemos pues a qué extremo va esta situación. Sabemos que está tan difícil la situación que prefieren mudarse a un lugar que saben que no deberían de mudarse. Entonces, nada más pensándolo por ese lado, pues qué tan difícil estaba la situación. Ahora, la historia pues no nos cuenta en sí qué pasa con Elimelech, se acaba ahí la historia de Elimelech. Apenas nos introducen al personaje y ahí se acabó. Y la historia no nos lo cuenta porque en sí la historia es una historia de mujeres, no es una historia de hombres. Elimelech está en esta historia solamente porque es el marido de Noemí, que básicamente es la protagonista de esta historia junto con Ruth, que es pues una de las nueras. Noemí pues igual ve cómo sus hijos consiguen esposas moabitas. Otra vez imagínense esta tensión. Te mudas a un país que sabes que está mal, con la esperanza de que las cosas van a mejorar. ¿Y qué es lo que hacen tus hijos en la primera oportunidad que tienen? Casarse con alguien de ahí, con la nación que ya de por sí los había jalado a la idolatría pues unos años antes. ¿Amenazó tal vez esto con romperle el corazón a Noemí e imponerle tal vez un sentimiento también de fracaso a ella y de una vergüenza como madre? Pues es posible. De hecho, Noemí más adelante vemos en la historia que está bien amargada ya por todo lo que le ha sucedido. ¿Qué hacen estos buenos chicos israelitas casándose con estas dos mujeres moabitas? Que son de lo peor, ¿no? Para ellos. ¿Qué pasa después cuando estos dos jóvenes se mueren? Tal vez aquí Noemí está pensando, no, pues todo esto es juicio de Dios. Nos mudamos a este lugar que no debíamos y ve cómo nos está yendo. Ya me quedé sola, excepto por las dos nueras que pues son de Moab. Eso es lo que tal vez incluso pues al estarlo leyendo en la historia vemos y decimos, pues tal vez sí Dios les está tirando con ganas. Si se dan cuenta en todo esto, la historia de Noemí se parece mucho a la de Job. Le pasa una cosa mala tras otra, va perdiendo familia poco a poco hasta que se queda sola. Diríamos en México, ¿no? Ya le llovió en su milpita. Pero al contrario, ese es el problema, que no le estaba lloviendo ni en su milpita y pues por eso no tienen ni para comer. Ni eso le sucede a ventaja a la pobre Noemí.
Entonces piensen todo esto en una cuestión familiar y con lo que vemos pues día a día con mexicanos pues yéndose a Estados Unidos, ¿no? Noemí se casa con este hombre, con esta esperanza, ¿no? De que ella y Elimelech pues van a tener esta bonita granja, van a formar una familia juntos, van a comer de lo que esta granja pues les pueda proveer, y de pronto pierde la granja, pierde a su familia extendida, pierde a su tierra natal, pierde a su esposo, pierde a sus hijos, se queda sola en ese país extranjero, que era pues ahora sí que un país enemigo, y se queda con 2 nueras moabitas. La única gente que tiene viviendo en su casa es la gente enemiga. Hablemos de mala suerte, ¿no? Con todo lo que Moab representa para los israelitas, y esta mujer que pierde todo y se queda con 2 moabitas. Imagínense cómo se está sintiendo tal vez Noemí en esta historia. No es sorpresa que más adelante, como les digo, Noemí, que su nombre significa placentera, más adelante quiere que la llamen Mara, que significa amargura. Ella ya siente que ya le pegó todo lo que le tenía que pagar y ella ya se siente pues amargada. Pero sucede algo positivo, solo que no en Moab. Sucede algo positivo en Israel. Noemí escucha que Dios está alimentando a su pueblo. Decía el texto, de hecho en la Reina Valera, que fue la que leyó, no sé si fue Lupita o Sandra, pero decía que Dios les estaba dando pan. Aquí en la de las Américas dice los estaba alimentando, pero creo que pan todavía resalta más la idea, porque Belén es la casa de pan, que no tenía pan, y de repente Dios les está dando pan. Algo bueno empieza a suceder. ¿Dónde? En la tierra que abandonó. Entonces, hablen todavía de más mala suerte, ¿no? En lo como ella lo estaría sintiendo. Te vas de este lugar porque piensas que te vas a morir de hambre, ¿y en dónde está Dios dándoles de comer? Justo en ese lugar que acabas de dejar. La hambruna se había acabado. Por primera vez aquí en Ruth se menciona a Dios. Y a lo largo de la historia, de hecho, raras veces se va a mencionar a Dios en el libro de Ruth. Y creo que esto refleja pues el cómo muchas veces experimentamos a Dios en nuestras propias vidas. Cuando algo sale mal, pues muchas veces lo culpamos del mal. Cuando algo sale bien, pues le agradecemos que está bien. Pero el resto del tiempo, pues casi siempre lo ignoramos. Como que se nos olvida Dios. Y en la historia pasa algo muy similar. Mientras le está yendo mal a Noemí, incluso ahí en los versículos 13 y 20 dice, no, es que Dios me está haciendo que caiga todo esto. Pero pues eso no es lo que está haciendo Dios. El narrador de Ruth no nos indica que Dios haya castigado a Israel con una hambruna. Una hambruna que incluso algunos piensan tal vez duró 10 años, por lo que dice el versículo 4. Lo que sí nos indica el narrador de Ruth es que Dios es el que interviene y acaba con la hambruna. Nos está describiendo a Dios como lo que es el Salvador. Está salvando a su pueblo. Y eso es lo que necesita Noemí, un Salvador. Noemí acaba de perder todo. Es viuda. Y en las predicaciones de Mateo ya habíamos visto qué es lo que pasaba con las viudas en la cultura en la que vivían. Ahora, el pueblo de Israel, como sabemos, tenía instrucciones de parte de Dios de que tenía que cuidar a las viudas que hubiera entre ellos. Pero ella, ¿dónde está? Está en Moab. ¿Quién la va a cuidar allá? ¿Las 2 moabitas? ¿Depositaría mi confianza en dos enemigos? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, no hay quien la cuide ahí. Lo mejor para ella entonces es regresar a Israel y pues a ver si alguien allá le tiene misericordia. Dios se involucra nuevamente con Israel aquí alimentándolos. La lluvia regresa, el grano crece, hay cosecha, Belén vuelve a ser la casa de pan. Y aunque ella cree que Dios le trajo pues todas estas calamidades, no pierde su fe en Dios y se encamina de vuelta a su tierra. ¿Qué más le queda por hacer? No hay nada que la ate a la tierra de Moab, lo ha perdido todo ahí. Lo único que puede hacer es volver a Belén, donde dejó abandonada su granjita, y tiene que volver, pues quiera o no, con la cola entre las patas. Se fue de ahí buscando el sueño moabita de la prosperidad y regresó sin nada. Regresó humillada, regresó amargada, regresó triste. Incluso tal vez podremos escuchar hasta los parientes de Noemí diciéndole, ¿ya ves? ¿Para qué te vas a Moab? A escapar del hambre, aquí estamos comiendo. Tú te quedaste sin nada.
Y no nada más es regresar y bueno, ahí está mi granja todavía. No, todavía tiene que cosechar. Tiene que sembrar, tiene que hacer todo el proceso. De aquí a que la granja empiece a producir algo, puede tardar meses. La familia, pues desgraciadamente a veces es muy buena recordándonos las calamidades, ¿no? Ahora, paradójicamente sus dos nueras que son moabitas, que pues simbolizan todo lo malo que le está sucediendo en la vida a Noemí, son de hecho las dos que tal vez podrían ayudar a que Noemí sane su corazón. Sin embargo, cuando los problemas nos atacan, a veces tenemos miedo de confiar en lo poco positivo que queda en nuestras vidas. Tal vez incluso pensamos que si nos aferramos a eso poco que tenemos, también lo vamos a perder. Y esta mentalidad pues es lo que provoca la depresión. Nos dice ahí el texto que más adelante, ¿no? Que pues las dos le dicen, nos vamos contigo. Y Noemí les dice, no, cásense con alguien más. Ustedes están a tiempo, están jóvenes, búsquense a alguien más. ¿Para qué se van conmigo? Yo ya perdí todo. No se quiere aferrar ni siquiera a eso poco positivo, ¿no? De tener dos nueras que quieren estar con ella y cuidarla. Porque pues ella ya está viendo las cosas mal. Pero al final de la historia de Ruth, pues se nos habla de la esperanza que surge de todo esto. Así que, pues bueno, cuando estamos pasando nosotros también por momentos oscuros, espérense un tiempo. La oscuridad siempre precede la luz del día. Noemí ve esa esperanza, pero obviamente esa esperanza no se encuentra en Moab, alejada de Dios. Esa esperanza la ve en Dios. Y entonces allá pues es a donde tiene que volver ella. Esta historia pues nos habla pues en muchos aspectos distintos. Mencioné el ejemplo de los que se mudan a otro país, ¿no? Buscando algo mejor, aunque pues muchas veces no lo encuentran. Pero también en esta historia podemos ver otros ejemplos de tanto, por ejemplo, de lo que se refleja en la vida pues de muchos de nosotros. Por ejemplo, el de casarnos o el de juntarnos con alguien que no es cristiano, como le pasó en este caso a los hijos de Elimelech y Noemí. En este caso, las moabitas tenían un historial en el que seducían a Israel para seguir a otros dioses. Entonces, ¿cuál es la preocupación aquí de Noemí? Ya nos van a jalar a la idolatría. ¿Cuál era la preocupación de los hijos? Pues aparentemente ninguna, ¿no? Porque se les hizo fácil casarse allá. Por lo tanto, tenemos que poner atención a nuestras vidas y analizar con quiénes me estoy juntando. Porque esas personas pueden acercarme más a Dios o pueden alejarme más de Él. No nada más en cuestión de matrimonio, juntarnos en cuestión de amistades incluso. Si nos dejamos influenciar por uno de esos moabitas modernos, o peor aún, nos casamos con uno, pues no será sorpresa entonces que todas esas calamidades que nos pueden suceder después puedan durar incluso hasta más de 10 años, como en la historia de Noemí. Convivir con gente no cristiana puede ser una cosa muy peligrosa si uno no tiene cuidado. Debemos estar firmes en la convicción de dónde está nuestra ciudadanía, porque entender en dónde está esa ciudadanía nos vuelve extranjeros aquí, como Noemí lo era en Moab. A veces al juntarnos con amigos que no son cristianos, tratamos de sentirnos como en casa con ellos, tratamos de encajar con esos grupitos, pero tenemos que acordarnos que no pertenecemos ahí. Así como diría el de Malcolm, el de en medio, Dewey, esa no es tu familia. No evites entonces esa sensación que te indica que algo está mal con esa convivencia. Al contrario, abrázala, porque esa sensación es la que te va a llevar a abandonar las malas compañías. Esa sensación es lo que te va a hacer regresar a Dios. Noemí regresó a Dios y Ruth, una moabita, regresó con ella. Y esto redirige la historia de Israel hacia cumplir la promesa de Dios a Abraham, de que de él saldría alguien que salvaría a toda la creación. Esta es una historia de redención. Ciertamente Noemí necesitaba ser salvada de la situación en la que ella estaba. Ella estaba viviendo una muerte en vida y por eso regresa a Dios. Ruth, la moabita, entiende que Dios es el Salvador y se va con Noemí. Esta conversión de Ruth tiene como consecuencia el nacimiento de Jesús. Jesús, que será el Mesías judío en un futuro, tiene en su árbol genealógico a una gentil.
Y no cualquier gentil, es una moabita. Y esa redención que ellas obtuvieron resulta en la redención del mundo entero a través de Jesús que desciende de ellas. ¿Ven lo importante de estar con Dios? A veces no vemos qué tanto puede impactar mi relación con Dios, porque no sabemos que tal vez ese impacto viene a futuro en generaciones más adelante que yo. Así como vemos que el pecado y la muerte se esparcen en esta historia, también vemos que la salvación se esparce. Todos necesitamos redención en nuestra historia personal. Todos pasamos por cosas en donde necesitamos volver a Dios. ¿Qué es lo que requerirá que Dios te salve en esos casos? Pues tu arrepentimiento, que es regresar a donde estabas. Como dice el versículo 7, ¿no? Debes salir del lugar en donde estás y ponerte en camino para volver a Dios. Noemí no dijo, ay, bueno, sí, ya les está yendo bien en Israel. Ah, qué bueno, el Salvador ya nos hizo caso. Me voy a quedar en Moab viendo cómo funcionan las cosas. No, tiene que agarrar sus tiliches y vámonos para allá. Hay que regresar en donde Dios nos prometió que nos iba a cuidar. El haberse ido a Moab era una desconfianza hacia Dios. Dios les había prometido que los iba a cuidar y ellos dijeron, bueno, en lo que se le ocurre a Dios hacer algo, nosotros vamos a cuidarnos solos. Hasta que Noemí se da cuenta de, pues ya perdí todo y realmente pues, la salvación estaba allá. Entonces, ¿qué podemos aprender incluso de todo esto? Pues sal del pecado en el que estás metido y acércate a quien te puede salvar de la muerte. Y tal vez la redención que tú tengas se va a ver un impacto más adelante en generaciones después de ti. Pero si tú te quedas metido en Moab, te quedas metido en tu pecado, acabas de condenar a tu resto de descendencia. Tu redención podría salvar generaciones que vienen después de ti. Pero tu perdición puede ser la perdición de muchos otros. Entonces, hagamos lo que Noemí. Estamos metidos en un problemón. Sabemos dónde está Dios. Dejen ese pecado y acérquense a Dios.